Bueno, hoy día vamos a hablar de las infecciones urinarias y relacionadas con el embarazo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros sepamos este tema? Porque ustedes ven aquí unas cifras, el 5 al 10% de las mujeres embarazadas en algún momento de su embarazo van a cursar con una infección de tracto urinario. Esta infección puede complicar el embarazo. ¿Por qué? Porque pueden presentarse un parto prematuro, una amenaza de aborto, un aborto, ¿sí? Cuadros que pueden complicar el embarazo. Un 10% de las pacientes que se internan en el hospital se internan por infecciones de tracto urinario. Ya, por eso es bien importante que nosotros sepamos diagnosticar y también tratar, obviamente, este cuadro. ¿Cuál es la definición de una infección urinaria? Es la presencia de bacterias en el tracto urinario capaces de producir alteraciones tanto morfológicas como funcionales. Pero también tenemos otra definición. ¿Sí? En relación al embarazo, dice que la infección urinaria es la invasión o proliferación de bacterias en el aparato urinario que puede desencadenar una respuesta inflamatoria en la mujer embarazada, ¿ya? O en la mujer grave. Cuando nosotros leemos un cultivo de orina, también tenemos parámetros para que podamos decir que está cursando con una infección urinaria. Ustedes saben, antes de empezar a leer los conceptos, ustedes saben que hay varias técnicas para el recojo de la orina, por ejemplo, la micción espontánea, por ejemplo, por sonda Foley o por una punción directamente a la vejiga. Ya, entonces, según el tipo de recolección que vamos a realizar, vamos a encontrar algunos parámetros para que podamos decir que tiene una infección urinaria. Por ejemplo, cuando recogemos por micción espontánea, vamos a encontrar, o si encontramos más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de un solo patógeno, o sea, de una sola bacteria, podemos considerar que esta paciente tiene una infección urinaria. También podemos decir que si recogemos la orina por sonda vesical y encontramos más de 1.000 unidades formadoras de colonias por ml, también estamos cursando con una infección urinaria. ¿Ya? O si es que hacemos una punción suprapúbica y hacemos una punción directa a la vejiga y obtenemos la orina, si es que encontramos cualquier cantidad de bacterias, debemos considerar que hay una infección urinaria porque obviamente la vejiga se supone que la orina es estéril, ¿no? Entonces, estos son conceptos o parámetros que son bien importantes cuando hagamos la lectura de un urocultivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la paciente curse con una infección urinaria? Obviamente, el antecedente de infecciones urinarias previas al embarazo van a ser un factor de riesgo importante porque la mayoría de las pacientes no realiza un tratamiento adecuado o si hace el tratamiento no hace seguimiento, no tiene la costumbre de volver a hacerse un examen de orina para verificar si ha cedido la infección, ¿no? Entonces, ese antecedente es bien importante. La multiparidad, la mala condición socioeconómica, obviamente la paciente por falta de economía no acude al hospital y generalmente en el SUS por hacer un examen de orina, ir a hacer fila temprano, entonces prefieren tratarlo en casa, ¿no? A veces automedicándose, a veces con tratamientos caseros que no son los adecuados porque no ceden la infección adecuadamente, ¿no? La diabetes, porque obviamente la paciente con diabetes tiene sus defensas bajas, ¿no? Los pacientes que son trasplantados renales porque toman corticoides que los inmunodeprime también. La presencia de lesiones medulares, la vejiga neurogénica, por ejemplo, cuando no pueden controlar su diuresis, las pacientes usan pañal y obviamente el pañal es un caldo de cultivo para las infecciones urinarias y es que no tienen el, eh, el control adecuado, ¿no? Ya, la infección urinaria en el embarazo es una complicación médica bien frecuente. Ya como les había dicho, hay muchas pacientes que en algún momento de su embarazo van a tener un cuadro de ITU, ¿ya? La gestación generalmente puede verse repercutida por una infección de tracto urinario, ¿no? Y esta infección no solamente puede afectar al bebé, sino también al embarazo. Inclusive van a escuchar cuando hagan su internado que cuando nacen los niños y hacen sepsis puede ser secundaria a un cuadro de infección urinaria en la madre que no ha sido tratado adecuadamente. Entonces, pues es bien importante que tratemos bien este cuadro, ¿no? Esta patología. ¿Ya? ¿A qué se debe que hayan tantas complicaciones durante el embarazo? Ustedes saben que durante el embarazo hay cambios que son fisiológicos en la mujer. Por ejemplo, los riñones aumentan su longitud, aumentan la filtración glomerular,
El sistema colector va a disminuir su peristaltismo, por lo tanto se van a retener durante mayor tiempo la orina, ¿no? Los uréteres disminuyen su peristaltismo y pueden tener obstrucción mecánica por el crecimiento del útero. La vejiga también es desplazada hacia arriba y hacia adelante y hay una relajación del músculo liso, ¿no? Entonces estos cambios también de por sí predisponen a que la paciente embarazada pueda cursar con mayor facilidad, ¿no? Es más frágil a cursar con una infección urinaria. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología? Hay, obviamente, cualquier bacteria puede producir una infección, pero las más comunes, las bacterias que más comúnmente encontramos en las infecciones urinarias de nuestro medio son la Escherichia coli en un 80% de los casos, la Klebsiella sp en un 15% de los casos, los Proteus mirabilis en un 5% de los casos y el Enterobacter sp, que son las cuatro bacterias que causan itus más frecuentemente, ¿no? Obviamente después de eso encontramos otro tipo de bacterias que también pueden producir ITU, pero no son tan frecuentes, por ejemplo la Serratia, la Pseudomonas, el Streptococcus galáctea, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Pero en esto tienen que tener en cuenta estas cuatro que son las más importantes, ¿ya? La clasificación, ¿cómo se clasifica la infección urinaria? Ya. La infección urinaria se puede clasificar en infecciones altas e infecciones bajas. Las bajas son aquellas que van a afectar solamente la vejiga y vías urinarias bajas. Y las altas cuando ya va a haber compromiso del riñón, ¿no? Ya, entre las bajas tenemos la bacteruria asintomática y la cistitis. Y una de las, entre las infecciones altas, de vías urinarias altas, tenemos la pielonefritis, ¿no? Que es el más severo. Vamos a hablar primero de la bacteruria asintomática. ¿Ya? ¿A qué se refiere la bacteruria asintomática? Es cuando va a haber presencia en la orina, va a haber bacterias en la orina que tienen multiplicación activa, pero no van a tener sintomatología. O sea, si viene una paciente al control prenatal, no tiene ninguna sintomatología y de rutina le pedimos sus laboratorios, entonces vamos a encontrar un examen con datos de infección urinaria. ¿Ya? El 20 a 40% de las bacterias asintomáticas no tratadas van a empeorar y pueden llegar a una infección más severa como la pielonefritis aguda. El 60-70% de los casos de pielonefritis aguda generalmente son complicaciones de una bacteria asintomática. Por eso es importante que aunque no tenga síntomas la paciente, nosotros pidamos un test de orina, un examen de orina, por lo menos una vez cada trimestre, ¿no? El tratamiento correcto de una bacteria asintomática va a disminuir en un 80% que esta infección o esta bacteria asintomática puede evolucionar a un cuadro más severo como la pielonefritis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la bacteria asintomática? Mediante el cultivo. Vamos a pedir siempre un urocultivo, un examen de orina, ¿ya? Entonces, todas las pacientes que acuden al control prenatal, en el primer contacto que tenemos, le pedimos sus laboratorios de rutina. En esos cuenta un examen de orina y un urocultivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en el urocultivo? Voy a encontrar un urocultivo positivo cuando hay más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen uropatógeno, ya que no tenga signos clínicos, o sea, la paciente no va a tener infección urinaria, si le pido un examen de orina, no va a haber leucocituria, pero sí va a haber presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Listo? Por ml. Un urocultivo con 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias con varias bacterias también van a indicar una posible contaminación de la muestra, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Si yo encuentro en un urocultivo de 10 a 100.000 unidades formadoras de colonias con varias bacterias, lo que tengo que pensar es que al orinar la paciente me lo ha contaminado la muestra, entonces tendría que repetir un cultivo, ¿ya? También se puede hacer un estudio microscópico o con tiras reactivas, que no son los adecuados porque obviamente nos pueden dar falsos negativos, ¿listo? Entonces, lo ideal es siempre hacer un urocultivo, ¿ya? Si yo encuentro una paciente con datos en el urocultivo de infección de tracto urinario, entonces le tengo que iniciar su tratamiento antibiótico, aunque ella no tenga síntomas. Entonces, voy a echar mano a los antibióticos que le puedo dar a la paciente. Ya en esto siempre tengo que tener en cuenta la categorización de los medicamentos. Ustedes saben que entre la categoría, en el embarazo tenemos una clasificación
medicamentos en categorías. La A y la B son los que podemos usar sin ningún problema ni temor a que le hagan algo al bebé o le produzcan alguna malformación o algún daño. En cambio, los de la categoría C, D y X son los tóxicos para el embrión, por lo tanto no debo usarlos, ¿ya? Entonces siempre hay que tener en cuenta que debemos usar medicamentos que estén en la categoría A y en la categoría B. Entonces, el tratamiento de la bacteriuria sintomática siempre va a ser ambulatorio. ¿Por qué? Porque la paciente no va a tener sintomatología, no hay para qué internar. Y siempre el tratamiento lo vamos a dirigir según el antibiograma, porque ustedes tienen que tener en cuenta que el urocultivo siempre viene de la mano de un antibiograma, y el antibiograma nos va a indicar a qué antibiótico es sensible la bacteria que han encontrado. ¿Listo? También hay que indicarle que aumente la ingesta hídrica, la ingesta de líquidos, ¿no? Para que la frecuencia miccional también aumente. Es bien importante también acompañar el tratamiento antibiótico con vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C no solamente es para prevenir los resfríos, como creemos, ¿no? En caso de las infecciones urinarias, hace que el orín se acidifique, por lo tanto las bacterias mueren más rápido, ¿ya? La dosis de la vitamina C que debemos administrar es 1 gramo por día, ¿listo? Entonces, ¿qué medicamentos puedo usar en la paciente que tiene una bacteriuria sintomática? La nitrofurantoína, que viene en tabletas de 100 miligramos, le voy a dar por 7 días una tabletita cada 12 horas, cada 6 horas, ¿no? 4 veces al día. Puedo usar la cefradina, la cefalexina, que se usan por 7 a 10 días, la ampicilina, pero generalmente nosotros usamos la cefixime, que viene de 400 miligramos, se usa una tabletita cada día, y la nitrofurantoína, que son los medicamentos que más usamos en las bacterias asintomáticas, ¿ya? Otro cuadro es la cistitis. Como les había dicho, las infecciones urinarias se clasifican, las bajas se clasifican en bacteriuria sintomática, que la hemos desarrollado ya, y la cistitis. Entonces, ¿en qué consiste la cistitis? Ya, la cistitis es una afectación que solamente va a lesionar o va a afectar la pared y la mucosa vesical, o sea, la vejiga, ¿ya? Es una infección de tracto urinario primaria, ya que generalmente no se va a desarrollar a partir de una bacteriuria sintomática, ¿ya? Su incidencia es menor a las bacteriurias asintomáticas, del 1 al 2% de los embarazos van a cursar con una cistitis. ¿Ya? No se ha comprobado la relación con un parto pretérmino o retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ya? Generalmente cuando cursan con cistitis, la paciente por el dolor que tienen al miccionar acuden rápidamente al médico y se les trata adecuadamente. Por eso es que es poco probable que una cistitis pueda lesionar o dañar el curso del embarazo. ¿Ya? 1/3 de estas pacientes que tienen cistitis tienen un urocultivo positivo, ¿ya? El 95% de estas infecciones se limitan solamente a la vejiga, por eso el síntoma más importante siempre es la disuria, o sea, el dolor al orinar, ¿ya? ¿Cuál es la clínica? Ustedes ven aquí un cuadrito. La clínica se caracteriza especialmente por disuria, polaquiuria. La paciente dice que orina con dolor a cada rato, en escasa cantidad, y generalmente el dolor es más intenso cuando está terminando de orinar. Tiene urgencia miccional, o sea, no puede aguantarse, tiene ganas de orinar, tiene que correr al baño porque si no le puede ganar, ¿no? Puede en algunos casos tener febrícula, pero en la mayoría de los casos solamente es el dolor lo que llama la atención. Ya va a haber mayor sensibilidad, va a referir que tiene un dolor en hipogastrio, irradiado a la región lumbar, ya, pero especialmente ese dolor se intensifica durante la diuresis. Su orina es turbia, fétida y a veces puede cursar con hematuria, ya, como les dije, con dolor en región de hipogastrio. El diagnóstico siempre se va a hacer no solamente por la clínica, sino también por laboratorio, ¿sí? Podemos pedir en este caso un sedimento urinario porque es urgente que la tratemos a la paciente, ¿no ve? Porque está con dolor. Entonces, si le pedimos un cultivo, va a llegar en 3 días. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Va a estar con dolor, ¿no ve? Entonces, lo adecuado es iniciar inmediatamente el tratamiento. ¿Ya? Entonces, podemos pedir de inmediato un sedimento urinario donde vamos a verificar que puede haber piuria, hematuria, leucocitos de 10 a 50 leucocitos por campo en el sedimento urinario, o mayor a 50 leucocitos por campo, donde ya estamos confirmando que hay una lesión, ¿ya? Vamos a ver que hay nitritos positivos, el pH se puede alterar, puede ponerse neutro o alcalino. Si pedimos un urocultivo, vamos a encontrar más de 100.000 unidades formadoras de colonias de un solo germen patógeno.
¿ya? Pero también, si es que la paciente tiene un urocultivo negativo, tenemos que pensar que puede estar cursando ya no con una cistitis, sino con un proceso a nivel de la uretra, una uretritis, que también le va a causar casi los signos, los mismos signos y síntomas. ¿Por qué? Porque la paciente que tiene un síndrome uretral agudo también aqueja de disuria, ¿ya? El tratamiento también es. Bueno, en el tratamiento de la cistitis, como les había mencionado, los medicamentos que nosotros más usamos son las Efiximé de 400 miligramos, una tabletita cada 24 horas por 7 a 10 días, dependiendo de la severidad del cuadro, ¿no? Y la nitrofurantoína de 100 miligramos cada 6 horas durante 7 a 10 días. El seguimiento, es bien importante hacer un seguimiento después de tratar una infección de tracto urinario, ¿ya? Le pedimos a la paciente que se haga un urocultivo de control una semana después de que ha terminado su tratamiento. Ya podemos hacer también vigilancia a través de un examen de orina, ya, y obviamente tenemos que controlar a la paciente que ha tenido antecedentes de infecciones urinarias, cistitis, bacteriurias asintomáticas, siempre vigilar clínicamente el resto que le queda del embarazo. El 25% de las gestantes que han cursado con cistitis pueden experimentar nuevos episodios de infección de tracto urinario durante el embarazo. Incluso pueden presentar cuadros más severos como la pielonefritis. ¿Listo? Otro cuadro que ya es una infección de tracto urinario alto es la pielonefritis, ya que es distinto a la cistitis y a la bacteriuria sintomática porque la paciente ya va a presentar síntomas urinarios severos, especialmente las alzas térmicas, ¿no? Entonces la definición es que esta infección va a afectar a los riñones ya, ¿no? Clínicamente es bien característico cuando encontramos fiebre alta, ¿no? La paciente va a tener cistitis, disuria, polaquiuria, orinas turbias, pero más que todo lo que nos llama la atención es la fiebre. La paciente va a referir que está con fiebre, que está con dolor en región lumbar, puede ir acompañada de cefalea, náuseas, vómitos, anorexia, ¿ya? Pero lo que más nos tiene que llamar la atención es que tenga alza térmica. Eso ya quiere decir que hay un compromiso generalizado. Perdón un ratito. Cuando yo te encuentro una paciente que tiene síntomas urinarios y antecedentes de alza térmica, entonces al examen ginecológico lo que más me va a llamar la atención, que la paciente va a tener un dolor intenso en hipogástrico irradiado a región lumbar, ya no podemos valorar puntos ureterales porque el útero está crecido, ¿no? Está aumentado de tamaño, entonces es difícil valorar puntos ureterales, pero va a tener una puñopercusión francamente positiva, ¿no? Y obviamente la paciente puede tener también contracciones uterinas, ya que son secundarias a esta respuesta inflamatoria que produce la infección urinaria. El diagnóstico siempre se hace obviamente por la clínica, ¿no? La paciente lo que nos refiere los antecedentes de disuria, polaquiuria, orinas turbias y el alza térmica. Ya, si le pedimos un examen general o sea, un hemograma, vamos a ver que puede tener leucocitos, más de 100.000 leucocitos por campo, ¿ya? La disminución del hematocrito, trombocitopenia, que se encuentran cuando ya son infecciones severas. Podemos pedir una creatinina, donde vamos a ver que puede haber un aumento transitorio que después del tratamiento se va a normalizar. Si pedimos un sedimento urinario, va a haber piuria, hematuria, proteinuria, bacterias, ya, leucocitos. Lo ideal siempre es pedir un urocultivo, ¿ya? Podemos hacer una ecografía renal, podemos hacer un hemocultivo, ¿ya? Y especialmente nosotros nos basamos en el diagnóstico en los urocultivos, ¿ya? El diagnóstico diferencial de una pielonefritis también es bien amplio porque, como les digo, es difícil evaluar una paciente embarazada en la región de los puntos ureterales. Ya, entonces lo que nos ayuda son los antecedentes que nos brinda la paciente, disuria, polaquiuria, orinas turbias, ¿no? Y obviamente la puñopercusión y el alza térmica, ¿ya? Pero tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con un cólico nefrítico cuando las pacientes tienen piedritas, ¿no? Cálculos renales, entonces pueden darnos un dolor intenso en región lumbar, lo que nos puede hacer pensar que es una pielonefritis. Obviamente el examen y la ecografía de área renal nos va a descartar este cuadro. La apendicitis aguda, en este caso, lo que más llama la atención es que el dolor va a ser localizado solamente en fosa ilíaca derecha, ¿no ve? Ya, y va a ir acompañada de
aumento de los leucocitos en un hemograma, ¿ya? Y en un examen de orina, obviamente, no va a haber presencia de una infección, ¿no? La colecistitis aguda, obviamente, el dolor ya no va a ser enfosiliaco, entonces eso ya no se está descartando que es una, ya va a ser en hipocondrio, ya que es distinto. La amenaza de parto prematuro, que también va acompañada de contracciones uterinas irradiadas a la región lumbar, obviamente. Entonces, eso también nos puede confundir con una pielonefritis. Una coriamnionitis cuando la paciente ha presentado o se ha roto su bolsa antes de tiempo y no ha acudido inmediatamente al médico, entonces puede haber una infección en la cavidad endometrial y produce una coriamnionitis que también tiene casi la misma signosintomatología, dolor en hipogastro, irradiada región lumbar, alzas térmicas, cefalea, náuseas, vómitos, ¿listo? Entonces los exámenes complementarios son los que me ayudan a diferenciarlos de este cuadro. Las complicaciones cuando, perdón un ratito, me estoy saltando las diapositivas. Ya. Entonces el tratamiento siempre tiene que ser con la paciente internada. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso de su estado general, ¿no? Ya tiene alzas térmicas, puede tener náuseas, vómitos, cefalea, ¿no? Entonces ya la paciente tiene que estar internada para que podamos ponerle antibióticos endovenosos, ¿ya? En esta paciente que ya está internada, debemos tratar de aumentar su ingesta hídrica. Lo ideal es que consuman 3 litros al día, ¿ya? Para aumentar su diuresis. Debemos administrarle antipiréticos para sus alzas térmicas, analgésicos para calmar el dolor, acidificar la orina mediante la administración de 1 gramo de vitamina C por día y antibióticos que generalmente empezamos endovenoso, ya deben ser por 14 días el tratamiento antibiótico. Empezamos endovenoso y podemos pasar a bioral cuando la paciente está más de 24 horas sin alza térmica, ¿ya? Los antibióticos que nosotros más usamos en el SUS son la cefotaxima, 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días. Ya obviamente podemos pasar a bioral cuando la paciente ya no tenga alza térmica. Ya podemos usar la ceftriaxona, 1 gramo endovenoso cada 8 horas. La amoxicilina, 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Ya, y que son estos, ¿no? Los tratamientos que comúnmente usamos, ¿no? Las complicaciones, si no tratamos bien una pielonefritis, puede causar más daño al riñón a nivel renal, puede producir una insuficiencia renal aguda, un síndrome de insuficiencia renal aguda, puede causar una pielonefritis enfisematosa, un shock séptico, un absceso renal o llegar a la sepsis que puede costar incluso la vida a la paciente. ¿Cómo prevenimos? Ya, la mejor manera de prevenir las itus en las pacientes embarazadas es primero, al primer contacto que tengamos, cuando ella esté iniciando su prenatal, pedir un examen de orina y un urocultivo. Y tratar de hacerlo siempre 1 vez cada trimestre, por lo menos, ¿ya? A veces pedimos sus laboratorios de ingreso y no volvemos a pedir más si es que la paciente no tiene síntomas. Pero ustedes están viendo que pueden haber bacteriurias asintomáticas que pueden terminar en una pielonefritis, ¿listo? Entonces hay que tratar bien una bacteriuria asintomática para evitar que se complique con cuadros más severos. Mejorar los hábitos, sí, el consumo de vitamina C, que generalmente no acostumbramos a darles durante el control prenatal, que debería ser rutina, ¿no? Norma. También podemos usar la nitrofurantoína, una tabletita por día, como tratamiento profiláctico, que generalmente no se hace durante el embarazo, porque la nitrofurantoína es irritante gástrico, entonces les provoca cuadros de gastritis, de acidez, que le molestan también a la paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la infección urinaria en el embarazo? Estas pacientes con itus que no tratamos pueden terminar en un parto prematuro o pueden tener niños con bajo peso al nacer o con retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ya? No se olviden que las infecciones urinarias ocupan el segundo lugar en frecuencia de las complicaciones que presentan las pacientes embarazadas. ¿Ya? Y generalmente la mayoría de las pacientes que ingresan al hospital internadas con amenaza de parto prematuro, amenaza de aborto, rotura de bolsas, es secundario en la infección urinaria. ¿Ya? Es importante que también tengan en cuenta que la bacteria más frecuente que encontramos en una infección urinaria es la Escherichia coli, ¿no? Entonces les estoy recalcando. Muchas gracias.